Hola amigos de YouTube, somos de la Facultad de Ciencias Informáticas de la ciudad de Manta, de la materia Programación Móvil. Los integrantes del grupo son Ostaiza Cristian, Ponce Alex y Mera Macías Charrón. Como docentes tenemos al ingeniero Ricardo Panchán. Nuestro tema es acceso a servicios web con REST en Android. Acceso a servicios web REST en Android. REST es el método por el cual vamos a tener servicios de la web. Es un estilo de arquitectura de software para sistemas distribuidos tales como la web. Este utiliza formatos para consumir servicios de la web server como lo son HTTP, que son URL, y XML. Para consumir estos servicios utiliza operaciones como lo son get, post, put y delete, utilizando también JSON como un contenedor para obtener los servicios o la información guardada en la base de datos respectiva. Las herramientas utilizadas son REST, que es el método por el cual vamos a tener servicios de la web, el framework, ASP.NET y el modelo vista controlador, que va a ser el constructor. Este está creado en la plataforma de Visual, Android, que va a ser nuestro cliente, y SQL Server, utilizada como la base de datos. Primeramente vamos a crear un nuevo proyecto en Visual Studio. Seleccionamos ASP.NET, modelo vista controlador 3 de la web. El siguiente paso, vamos a dejar todos los datos que aparecen por defecto. Luego que ha sido creada, vamos a crear un área para aislar el código. Llevará el nombre de API para consumir los servicios. Aquí podemos observar la interfaz de nuestra aplicación. A continuación, el código. Aquí tenemos la vista principal XML, que está compuesto, como pueden ver, de ID cliente con su edit text número, luego con el nombre, con un tipo texto, luego como podemos observar el teléfono de cada una, teléfono, y el edit text con su tipo numérico, y cada uno de los botones respectivos para insertar, actualizar, eliminar, obtener, con sus respectivas funciones. A continuación, mi compañero. Soy Cristian Ostaiza y a continuación le presentaré la construcción de el web service utilizando el REST. El REST, como había mencionado mi compañera, es una arquitectura de software para sistemas distribuidos como la web. Este se centra en protocolos HTTP y HTTP mediante el funcionamiento o la obtención de una URL que podría ser local o podría ser una IP cualquiera, y archivos XML para la transmisión de datos, y este utiliza funciones como son el get, el post, el put y el delete. Y como herramienta para transmitir los datos, obtener los datos, utilizaremos un formato conocido como es el JSON. Como ya había mencionado mi compañera, en esta parte tenemos lo que es el modelo de vista controlador, en el cual está basado en ASP.NET MVC, el 3, en el cual aquí cuenta con el modelo, el controlador, modelo y la vista.
En esta parte, como antes mencionaba mi compañera, que es el área, aquí como quiera encapsularemos o hilaremos el código en el cual vamos a obtener nuestros servicios de Web Services REST. Bueno, ¿por qué utilizamos el modelo vista controlador? Porque este es el que más se ajusta a los principios de REST. De cada recurso de nuestro cliente será con el cual obtendremos los datos y las peticiones que estaría o necesitaría el cliente. En el caso utilizaremos como cliente Eclipse. Bueno, a continuación presentaremos como es la construcción del Web Services. Como ya había mencionado, se cuenta con el modelo MVC, el modelo vista controlador. Procederemos a crear la clase cliente, en el cual solamente indicaremos los parámetros y los parámetros y funciones en el cual vamos a basarnos. Por ejemplo, será la ID de un usuario, el nombre y el número de teléfono, en el cual van a tener parámetros como son el GET y el SEC. Bueno, al siguiente crearemos la clase cliente manager. La clase cliente manager va a ser como quiera la conexión a nuestra base de datos, en la cual contamos con esta cadena de conexión. Hace referencia a nuestra base de datos, la cual podemos obtenerla fácilmente aquí en herramientas, conectar con nuestra base de datos. Aquí nos va a salir una conexión. Buscaremos nuestro servidor, el cual se llama Christian. Buscaremos en nuestra base de datos, que se va a llamar DB cliente. Probaremos la conexión. Hay conexión exitosa, le damos a aceptar y vemos acá que en esta parte de acá va a estar conectada con nuestra base. Y para comprobar que nuestra base de datos existe, vemos que aquí está nuestra base de datos, y bueno, las tablas que vamos a utilizar, cuál será el DB clientes. Cerramos esto. Bueno, en esta parte vamos a ver la conexión a base de datos y la aplicación de los métodos como antes mencionado, cuáles son el GET, SEC, el POST y el DELETE. Vemos que aquí vamos a ver la inserción. La inserción va a ser mediante la URL, el cual va a contar como antes mencionaba, va a contar la inserción del nombre y del teléfono. ¿Por qué la ID no? Porque la ID va a ser autoincrementable, en la cual eso lo ejercimos en lo que es la tabla. Aquí, por ejemplo, la pusimos en ID primaria, llave primaria, y la pusimos en autoincrementable, que es esta parte de aquí. Bueno, como seguimos, vemos que la inserción va a ser de los parámetros nombres y teléfono. Luego vamos a actualizar el cliente, el cual se va a actualizar por medio de la ID. Ingresaremos nuestra ID y luego actualizaremos los parámetros como son los teléfonos y los nombres. Tenemos así sucesivamente, tenemos obtener el cliente, que obtener el cliente va a ser el llamado de nuestro, como que va a ser la petición que va a hacer el cliente para obtener los datos de la base de datos del cliente guardados en la base de datos hacia nuestro cliente Android, el cual va a llamar con la ID, el nombre y el teléfono, y así sucesivamente hasta que vamos a tener eliminar. En eliminar solamente vamos a ingresar nuestra ID y borraremos los parámetros ya ingresados, como son el teléfono y el nombre. Bueno, después de esto nos vamos a crear un controlador. El controlador contiene las diferentes acciones que podrán llamar la URL y los datos del HTTP que recibimos como petición de entrada al servicio. Estas acciones hacen una instancia de la clase cliente manager, la cual recién vimos anteriormente, la cual cada vez de estas acciones son responsables de formatear sus resultados en el formato JSON antes mencionado, como formato JSON. Y bueno, vemos que
serán las acciones que vamos a tener. Por ejemplo, vamos a tener la opción de insertar, actualizar, obtener cliente y eliminar. Este va a ser solamente, es como un case que cada opción, función va a tener cada función o acción va a tener su evento llamado post o pub, get y delay, el cual para insertar vamos a utilizar post, para actualizar pub, para obtener el cliente el get y para eliminar el delay. Y esta parte que va a retornar cuando no se escoge ninguna, va a retornar nuestro JSON. O si no, va a retornar un error en el cual no está dicha información o así. Y para obtener nuestra petición vamos a utilizar el formato HTTP-GET, en el cual vamos a retornar los valores antes mencionados con el formato JSON obtenidos de cliente. A continuación nos tocaría solamente modificar lo que sería la vista. En la vista modificaremos lo que vendría a ser el registro de nuestras URL. En este caso vamos a utilizar un patrón de URL como es el mxroute, el cual es un patrón para las URL. En este caso vamos a utilizar como quieran las instancias. En este caso de acceso al cliente, API va de la carpeta API, nos vamos a cliente. En cliente utilizaremos la ID, en el cual en esta parte de aquí solamente haremos como instancia de que en el controlador utilizaremos cliente y la acción va a conllevar a cliente y nos basaremos a nuestra ID, que es el parámetro que nosotros vamos a ver ya mismo en Android, con el cual obtenemos nuestro servicio y hacemos la petición para que llegue al cliente Android. Y esta parte de acá es lo mismo, solamente que se va a conllevar las diferentes peticiones. Bueno, en este caso esto sería todo lo que la construcción de nuestro web services en la plataforma de Visual Studio utilizando ASP.NET del modelo Vista Controlador 3. Ahora procederemos a mostrar lo que es la construcción en Android. Ahora procedemos a crear nuestra aplicación o la manera de acceder en modo cliente al web services, en el cual va a tener la obtención de nuestros datos en SQL Server conmutados por el Visual Studio, en el cual procederemos a obtener nuestra información mediante la URL, el cual podría ser un localhost o una IP cualquiera o que se haya designado. Se realiza para esto se utilizará el método POST y tendremos que incluir en la petición un objeto en el formato JSON, que este va a obtener o contendrá los datos del nuevo cliente, en el cual van a ser respectivamente con los parámetros que ya habíamos visto, cuál va a ser la ID del cliente y el nombre, el teléfono. Para conseguir esto tendremos que utilizar parámetros como son el HTTP POST y indicando la URL en el cual se va a obtener este servicio, del llamado de este servicio para el cliente. Como ya antes mencionaba mi compañera, en la vista vamos a tener lo que son las diferentes funciones. Aquí solamente la vamos como a hacer los métodos para llamarlo. Esta parte es puro para llamar los métodos de las funciones. Vamos a ver lo que vendría a ser la parte de cómo llamar cómo hacer las peticiones hacia nuestro servidor. Bueno, como ya antes mencionaba, aquí veremos lo que es el código de la inserción, que va a ser por método de la URL HTTP. Bueno, aquí vemos
que primero extendemos esta parte de aquí, lo que vendría a ser el async tag, cual va a ser el funcionamiento el funcionamiento de una llamada al servicio mediante una tarea asíncrona que se va a ejecutar en el segundo plano. Por lo general, Android no permite realizar operaciones de larga duración dentro del hilo de la aplicación principal entre conexiones de internet, y para esto, bueno, vamos a utilizar lo que vendría a ser este parámetro que se va a llamar async tags. Bueno, aquí, como antes mencionaba, utilizaremos el objeto HTTP cliente, con el cual vamos a proceder a hacer la petición. En este caso utilizaremos HTTP post, en el cual vamos a hacer la inserción mediante esta URL que hemos asignado aquí nosotros, pero también podría ser como mediante una URL local, por ejemplo el localhost, en el cual nos dará un servidor local, y procederemos también a poner la ruta en la cual está guardada, como antes mencionaba, en el Visual Studio, en la carpeta API y el cliente, lo que vendría a ser el modelo. Y para esto vamos a utilizar utilizaremos, como antes mencionaba, lo que es el formato JSON, el cual va a ser el contenedor de nuestros parámetros que vamos a utilizar, el que vamos a enviar. Por ejemplo, la ID no se ejecutará porque esta va a ser incremental, como antes mencionaba, en la base de datos se puso para que se incrementara, o sea que no se va a utilizar, y se va a solamente ingresar lo que vendría a ser el nombre y el teléfono, y se va a utilizar esos parámetros para la inserción mediante string. Luego también tenemos lo que vendría a ser la eliminación, la cual se haría por la ID, y así mismo se ejecutaría mediante la URL, y tenemos la URL aquí y la carpeta donde se contendría los datos y la ID, posteriormente la ID, en el cual se haría la eliminación por método del formato JSON, en el cual jalaría todos los datos que tenemos. Y asimismo con la actualización se actualizaría solamente por el ID, la llamada por el URL, y se jalaría los datos por el JSON. Y asimismo, esto es lo que vendría a ser la construcción de nuestro web services. A continuación se procedería a hacer la demostración de nuestra aplicación a continuación de mi compañero. Hola, mi nombre es Alex Ponce. Bueno, aquí le voy a mostrar cómo crea y consume servicios desde el web service de nuestra aplicación. Bueno, aquí mediante este ID vamos a insertar los datos y podemos obtenerlos. Por ejemplo, aquí vamos a insertar un dato solo con el nombre y número de teléfono. Le vamos a poner, y el número de teléfono le vamos a insertar. Como vemos, nos sale que hemos insertado. Ahora le vamos a demostrar en la base de datos que se ha creado. Bueno, también podemos demostrarle que podemos actualizar los datos que tenemos aquí. Vamos a demostrarle que los datos se han actualizado. Como ven, aquí se han actualizado los datos. Como ven, aquí ya la actualización se mostró en la base de datos. Ahora procedemos a eliminar un elemento de la base de datos. Vamos a eliminarlo. Como ven, se ha eliminado. Procedemos a comprobar en la base de datos si se ha eliminado el ID, el nombre y el teléfono del cliente. Como ven, aquí en la base de datos ya no nos muestra, por lo que ha sido eliminado correctamente. No, esto es todo lo que le podemos enseñar del web service, el crear y consumir servicios desde una base de datos y de un Android. Bueno, muchas gracias.